Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hay un aspecto interesante en la historia de Jesús que no ha sido abordada con amplitud ni profundidad a mi criterio. Quizás debido a que generalmente el aspecto religioso cubre a los demás y los invisibiliza. Este aspecto es transversal al ministerio del Salvador, pues tiene que ver con el rechazo que no solo sus enemigos, los fariseos y saduceos, le tenían, sino también con la incomprensión de sus propios hermanos y sus seguidores y discípulos, quienes no podían comprender cuál era el verdadero mensaje mesiánico, y hasta hoy muchos no lo pueden asimilar. En el Evangelio de Juan capítulo 7, en los versos 3, 4 y 5, leemos lo siguiente, abro comillas, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cierro comillas. Recordemos que en tiempos de Jesús, Galilea no era un pueblo ni una sola ciudad, sino una provincia o territorio de aproximadamente unos 2.400 kilómetros cuadrados, que abarcaba varias ciudades y aldeas como Nazaret, Caná, Betsaida, Corazín y Capernaum. Y allí, en todo ese territorio, fue donde Jesús inicialmente compartió su mensaje. Por eso era llamado tanto Nazareno como Galileo, porque Nazaret era parte de Galilea. Pero volvamos al eje de nuestro relato. Cuando Jesús empezó a ser reconocido por sus milagros, principalmente por los que sanaban a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, la voz y el oído a los sordomudos, la movilidad a los paralíticos, limpiando de las llagas a los leprosos y muchas otras dolencias, incluso dando el aliento de vida a los que ya no tenían signos vitales, cuando empezó a tener seguidores, aclaro, dos factores se conjugaban en el corazón de aquellas personas. El primero era el de admiración por el poder sobrenatural del maestro, lo cual los llevaba a la reverencia. Y el segundo era el de conseguir un beneficio directo precisamente por su capacidad de curar total y gratuitamente a las personas, cualquiera que fuera la dolencia física que tuvieran. Pero pocos, muy pocos en realidad, entendieron su calidad divina como hijo de Dios, mucho menos su misión salvadora. Recordemos que los judíos en general, tanto los de tiempos de Jesús como los de hoy, han esperado un Mesías o libertador de naturaleza militar, no espiritual. Y cuando Jesús hablaba, se refería a que su reino no es de este mundo, algo muy distinto a lo que sus seguidores tenían en mente. Sin embargo, fue la acusación de sedición lo que lo llevó a ser condenado a muerte y ser ejecutado en la cruz. Permítanme aclarar para aquellos que quizás no tengan claro qué significa sedición. Este es un delito de rebelión contra la autoridad establecida que hoy en día entraría en la categoría de delitos contra la seguridad del Estado, de conformidad con lo tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Pero, ¿acaso Jesús fue un rebelde contra el Imperio Romano, que era el gobierno bajo el cual todo el pueblo judío estaba sometido? ¿Acaso Jesús formó o capitaneó a un grupo de revoltosos que se querían tomar el poder político? ¿Acaso Jesús se proclamó gobernador, rey o emperador? Sabemos perfectamente que no. Y Poncio Pilatos también lo sabía. Por eso se lavó las manos simbólicamente con agua para dejar establecido que al condenar al Galileo lo hacía por decisión del propio pueblo judío, o al menos de los presentes en el juzgamiento, mas no por su voluntad. Y solo para concluir esta parte, recordemos que la idea de acusar a Jesús de sedición ya venía cuajando en la mente de sus enemigos desde antes. Por eso un día se acercaron a él para preguntarle si era lícito pagar impuestos a Roma. Vayamos brevemente al pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 22, desde el verso 15 hasta el 22, que dice: Entonces se fueron los fariseos
y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, estos herodianos eran políticos, aclaro, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Miren qué frasecitas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Entonces les dijo, dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Fin de la cita. Fíjense en dos cosas claves dentro de este relato. Por un lado, la salamería hipócrita de estos sujetos que habían sido enviados por sus enemigos, y por otro lado, la forma directa y sin maquillaje que usa Jesús cuando antes de darles la lección final les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Una frontalidad que deberíamos aprender los cristianos cuando a veces nos toca tratar con este tipo de gente. Pero volvamos al eje del mensaje. Jesús, el Nazareno, el Galileo, el Maestro, el Milagroso, no podía ser bien comprendido, no porque sus palabras fueran extrañas al lenguaje común, no porque su comportamiento humano fuera excepcional, que claro que lo era, de eso no hay dudas, pero no podía ser comprendido porque conceptualmente su mensaje no encajaba en los paradigmas humanos, no solo de esos tiempos, sino aún de estos, nuestros tiempos. A riesgo de parecer molesto, debo aclarar que cuando digo paradigmas me refiero a los patrones y modelos mentales y culturales que moldean nuestros pensamientos. De modo que, tanto en los tiempos de Jesús como en estos, la gente generalmente busca un beneficio, una recompensa, una especie de contraprestación, como se dice en derecho civil. Así que tanto quienes seguían a Jesús como quienes lo repudiaban no pudieron entender que Él es el verbo hecho carne, es decir, la palabra de Dios que nos había prometido la restitución al reino celestial, como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay una fábula interesante que de alguna manera ilustra la incapacidad de entender ciertas cosas por estar fuera de nuestra órbita. Me gustan las fábulas porque son entretenidas y fáciles de entender. Se cuenta que había una ranita que vivía en el fondo de un pozo. Para ella, el pozo representaba todo su mundo. Veía un pequeño círculo de cielo arriba y creía que ese era todo el universo. Un día, una rana de un estanque cercano saltó hasta el pozo y se encontró con la ranita. La ranita del pozo le preguntó de dónde venía, y la rana visitante le habló de ríos, lagos, montañas y un cielo infinito que ella había visto. La ranita del pozo no podía creerlo y pensó que la otra rana estaba exagerando o mintiendo, porque su experiencia estaba limitada a las paredes del pozo. Un pasaje bíblico muy conocido que aborda esta idea es Isaías 55, versículos 8 y 9, donde Dios dice de la siguiente manera, abro comillas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y continúa, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje subraya la vastísima diferencia entre la comprensión y los planes divinos en comparación con la limitada perspectiva humana. Así como la ranita del pozo no podía imaginar el vasto mundo exterior, los seres humanos a menudo no pueden comprender la plenitud de los designios divinos. Para cerrar el presente mensaje, voy a compartir otra fábula que es sobre la conversación ficticia que mantienen dos mellizos en estado fetal.
Uno de ellos cree firmemente en la existencia de un mundo exterior y en la vida después del nacimiento. Habla sobre la luz, el aire y todas las maravillas que les esperan fuera del útero. El otro feto, por el contrario, es escéptico y no puede concebir nada más allá del mundo que conoce dentro del vientre. Considera que la vida solo es lo que experimentan en ese momento y no cree en nada que no pueda ver. En su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 14, el apóstol Pablo expresa: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en la misma epístola, en su capítulo 10 también, verso 17, concluye: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Ministerio Acción Cristiana Mundial ha sido creado precisamente para llevar el mensaje de salvación por medios telemáticos o digitales. Por ello, si usted se identifica como cristiano, lo invito a compartir este mensaje con cuantas personas pueda, pues Dios tendrá en cuenta no solo nuestras acciones, sino también nuestras omisiones. Dese prisa, porque el tiempo se acorta. Oremos. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento y pon en nosotros el amor por la verdad y la justicia, para que basados en ellas transmitamos tu palabra a toda persona que podamos en cualquier punto de la tierra, cumpliendo la gran comisión que nos has encomendado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.